Hoy hablaremos de Paco, un joven de mediana edad que nació en el año de 1953 en Bogotá, Colombia. Un hombre del común a quien le gustaba vestir pantalones con pinzas y de tiro alto a la cintura, camisas de cuello ancho para sus días libres y traje de 2 piezas para ir a la oficina. Vivía con su esposa y 3 hijos en Chapinero, un barrio popular de la ciudad. Sus hijos iban a colegio católico para mantener una educación de calidad y que no se perdieran en el mundo de la violencia y caos que vivía en el país por aquella época, la década de los 80. Ahora veamos qué pasaba en Colombia por aquella época, porque Paco decía que no quería que sus hijos se perdieran. ¿Qué más sucedía en el mundo por estos días? Los años 80 en Colombia estuvieron llenos de mucha violencia. Por esos años reinaban los carteles del narcotráfico. Había una guerra interna por las rutas de la marihuana y la cocaína. Pablo Escobar tenía el país a su disposición. El más grande narcotraficante de la historia movía millones de dólares de manera ilegal. Hubo lavado de dineros y hasta intentos de pago de la deuda externa con este dinero ilícito. La deuda externa es ese dinero que le debemos a otros países y al Banco Mundial, unos préstamos adquiridos para el desarrollo del país, pero por allá, en 1982, se dieron cuenta que Colombia y Latinoamérica en general no sería capaz de pagar su deuda. El desarrollo del país empezó su desaceleración y a pesar de que la industria textil y cafetera empezaban a tomar fuerza, no eran suficientes para denominar una economía en ascenso. Hacer negocios en estos días era riesgoso, la tasa de cambio del dólar americano era demasiado variable y cada vez iba más en aumento. Hubo privatización de muchas entidades que inicialmente eran del gobierno. La corrupción y la burocracia, con tanto trámite, terminó afectando a las empresas dedicadas al agro, que simplemente decidieron que el beneficio no era suficiente y perdió fuerza. Y a nivel internacional, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué se habla de una crisis? Latinoamérica no estaba pasando por sus mejores momentos. Todos estaban en decrecimiento, endeudados y con sus propios conflictos internos. Y en Estados Unidos la situación no era mucho mejor. Durante toda la década se trató de frenar la inflación. La tasa de desempleo seguía en ascenso, las tasas de intereses en aumento y en 1987 la caída de la bolsa de valores, el lunes negro. Las personas perdieron sus ahorros, sus trabajos. Fue la antesala a la Gran Depresión. Pero ¿cómo afectaba todo esto a Colombia? A Paco, el protagonista de nuestra historia. Él era emprendedor en la industria del agro, con su compadre y un par de compañeros de universidad. Fueron fundadores de una compañía exportadora de fresas cultivadas en Cibaté, grandes, dulces, de un tono rojo brillante. Sin embargo, y por más espectaculares que eran esas fresas, su cliente estaba ubicado en Estados Unidos. Y con la llegada del lunes negro, así le llamaron el fatídico día en el que Wall Street cayó, las importaciones de su principal aliado disminuyeron y se volvió insostenible continuar con la empresa. Ya no era rentable. Paco y sus socios tuvieron que cerrar la sociedad e iniciarse como empleados. Sus hijos tuvieron que ser trasladados a un colegio del Estado, pues Paco también entró en crisis y aunque no lo perdió todo, sí tuvo que empezar nuevamente. Pero en esta década no todo fue malo, también hubo puntos buenos. A pesar de todo, Colombia era uno de los menos endeudados de la región y pudo enfrentar la crisis. Se empezó a hablar de acuerdos comerciales regionales que muchos años después llamaríamos TLC. La tecnología y la innovación iniciaron su crecimiento a pasos agigantados y finalmente los computadores cambiaron el mundo.